tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde,
y es un placer poderles compartir el día de hoy la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para poderla estar compartiendo con ustedes. Vamos a dar una edición inicial para comenzar. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos porque tú eres grande, y porque tú eres grande, Señor, a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza hoy y siempre, Señor. Guíanos en esta hora, Señor, para poder, Señor, seguir tus preceptos, poder seguir tu mandamiento, Señor, y darte así, Señor, todo lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Queremos darte gracias, Señor, también, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Rey. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, es muy importante para el día de hoy tenerles un vocablo o una parte más bien de la palabra de Dios. La hemos traído para que usted y yo la podamos digerir de una manera muy importante, pero sobre todo para que tú y yo la pongamos por obra en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17, y dice en el nombre del Señor: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y salieron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elías, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo a David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy, aún hoy, y mañana te despacharé. Y así quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Amén. Mis hermanos,
En este día les he traído esta porción de la palabra de Dios, para que usted y yo nos podamos alimentar, pero también para ponerla por obra en nuestras vidas. Uno de los mayores errores de uno de cristiano es poder saber y entender, pero no aplicar la palabra de Dios. Y por ello les digo esto: apliquemos la palabra de Dios para que nuestra vida y su vida, y de todos aquellos que nos escuchan o nos ven, puedan y sepan y entiendan qué es poner por obra la palabra de Dios. ¿No? Uno de los sucesos más tristes y más dolorosos y dramáticos de la vida de David, o de un líder, de un hombre, o de un hombre de Dios, es ver cómo es su caída. Todos sabemos que en este mundo nos ofrece infinidad de tentaciones. Un ejemplo es la que las personas que suben a una cima o han alcanzado el liderazgo tienen un mayor nivel de influencia desde los ámbitos políticos o de cualquier área, está expuesta a muchas tentaciones que las demás personas se encuentran a la mitad de la montaña o abajo de la montaña. Por eso es tan importante las palabras de Santiago 1:4, en el cual nos dice, Santiago 1:4, dice: ¿de dónde vinieron las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Pero tenemos que acordarnos que seremos juzgados con una vara mucho más grande. Para vender un producto como una llanta, un repuesto, un alimento, se tiene como referencia a una mujer desnuda o semidesnuda. Se pregunta a uno, ¿qué tiene que ver esta publicidad con lo que está publicando el anuncio? Y vemos a qué grado de inmoralidad está llegando, que por todo lado ya nos parece que todo esto normal. La inmoralidad, el sexo, la pornografía y muchas cosas más, es tanto de lo que vemos a diario que hasta nos vamos acostumbrando. Es por eso que Dios nos ha llamado a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Podemos caer en la trampa de que si es normal para los demás, puede ser normal para nosotros, y no es así. ¿Cómo es que la mujer la están llevando cada día más y más, y sea degradada en su cuerpo y en su vida cotidiana y en su vida familiar o en lo laboral y en muchas áreas? Es por ello que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos a nuestro alrededor, como le pasó al rey David. Mis hermanos, hay algo muy importante, y es un testimonio que traigo ante ustedes y que a mí me aconteció. Quiero, con mucho respeto, compartírselos, pero que este testimonio no se nos olvide, que este testimonio quede en nuestras mentes y en nuestro corazón, para no caer en el mismo error. Tenía yo más o menos 3 años de estar en el Evangelio. Había conocido de un Dios de perdón, de amor, como el que usted y yo conocemos. Pero también me habían dicho que era un Dios de consuelo, de paz y de amor sobre todo. Pero también tenía muy claro que ese amor podía traspasar cualquier situación y cualquier circunstancia o aquello que cada uno podemos imaginar. Nosotros en nuestra iglesia también teníamos un pastor, y ese pastor cayó. Es un hombre, no era Dios, era un hombre, y nos dolió tanto que casi que no lo podemos superar.
este dolor que se nos metió en el corazón, porque era nuestro pastor, era nuestro líder, era aquel miembro, aquel hombre que podía llevarnos a un lugar más alto. Y es por ello que este hombre tuvo, digámoslo así, un tiempo en el cual no estaba con Dios, un tiempo en el que se apartó, pero también con el tiempo un hombre que pudo ser restaurado en la presencia de Dios. Es por ello, mis hermanos, que no nos podemos creer invencibles, se podría decir, o tal vez inmunes al pecado. Para nada, mis hermanos, somos todo lo contrario, somos más cada día propensos a pecar que cualquiera de aquellos que a veces pensamos que pudieran ser. Más adelante les ampliaré este testimonio y en qué paró. Pero también vemos que debemos recordar que un verdadero líder o un hombre de Dios puede vivir al mismo nivel, que no puede vivir al mismo nivel que nos ofrece el mundo, sino que debemos de vivir a un nivel superior como líderes, como hijos de Dios, o como padre de familia, o como pastor, o gobernante, o presidente, porque Dios nos va a juzgar a ti y a mí 50 veces más rápido que cualquier otro, antes que a tu mujer, o que a mi mujer, o que a nuestros hijos. Demostremos nuestro liderazgo con una vida como referente para otros. Recuerde que al que mucho se le da, también mucho se le exige. Porque cuando nos casamos ni siquiera nos imaginamos la responsabilidad tan grande que tenemos para con nuestra familia. Quiero darle 3 cosas que pueden influenciar en la caída de un líder o un varón de Dios. Y Dios nos está hablando a usted y a mí, mi hermano, varón de Dios, que me escuche en esta hora. En primer lugar vamos a colocar las mujeres, el dinero y la fama. Las mujeres, la Biblia habla de 2 mujeres en el libro de Proverbios, capítulo 7, versículos 21 y 22. Y el libro de Proverbios fue escrito por un hombre que tuvo más de 1000 mujeres y que tenía amantes y que tenía concubinas, y aprendió la lección de su vida hasta el fin y se arrepintió. Cuando estuvo en el trono del rey Salomón, su sabiduría era increíble y todo el mundo venía a visitarlo, pero tantas mujeres, tanta paz, tanto confort y tantas comodidades lo arruinaron, y nadie lo puede juzgar como nadie puede juzgar a David o a cualquier otro que hubiera hecho lo mismo o que hubiera pecado. Es solo Dios que tiene el derecho, ese derecho. Porque cualquiera que esté firme mire que no caiga, dice el Señor en su palabra. Amén. En el libro de Proverbios nos habla de una mujer extraña. Hay una mujer para cada uno de nosotros, y las demás mujeres y los demás hombres no nos deben interesar ni a usted ni a mí. ¿Amén? El dinero, cuando una persona no está acostumbrada a manejar o administrar el dinero, fácilmente nos puede llegar a ser un tropiezo en la vida de un creyente, porque si no le da el debido uso, puede llegar a ser maldición en vez de una bendición. El orgullo de tener algo o de ser arrogante porque tienes un título, tienes una belleza o tienes un color de piel más bonito que otro, y así te vas creyendo más o mejor que los demás. Y esto lleva a que usted use tu autoridad con arbitrariedad y aprovechándose las personas que tienes a tu lado o bajo tu influencia. En estas 3 áreas la Biblia dice que tengamos mucho cuidado, porque nuestros pecados no nos alcanzarán, porque porque nosotros lo que sembramos, de eso vamos a recoger. ¿Amén?
Porque el verdadero líder no debe tener máscara o fachada, debe ser un líder, un libro abierto, tanto para Dios como en la iglesia, en su casa o con su familia y todo su entorno. Vamos a través de las escrituras vamos a ver a través de las escrituras cómo un líder de Dios cae porque simplemente dejó de hacer lo que tenía que hacer, lo que Dios le había demandado, y volteó su mirada para otro lado y no para el cielo donde está Dios. Un líder que cae en la tentación. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dice en el nombre del Señor: Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y toda Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David y de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. La Biblia nos muestra a un líder alejado del propósito de Dios. Ceder a la tentación es muy fácil cuando nos alejamos del propósito de Dios por el cual Dios nos ha llamado, y eso fue lo que hizo el rey David. La Biblia nos muestra que cuando David cayó era grande y gigante espiritual, y esto es algo que nosotros debemos de recordar, para que en este momento los grandes pastores y los grandes líderes que podemos ver ahorita en nuestros días debían temblar ante este pensamiento. ¿Cómo es que caen también los grandes hombres de Dios? En el libro de Proverbios capítulo 7 dice el rey Salomón en el versículo 21 y 22. Dice, Proverbios 27 del versículo 22. ...21 y 22... Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, los obligó con zalamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Mis hermanos, en esta hora las mujeres van a aprender algo muy valioso, una lección valiosísima. Cuando David vio a Betsabé bañándose desnuda, porque lo estaba haciendo enfrente de sus aposentos, donde ella sabía que el rey salía a pasear en la tarde. No estamos diciendo que vamos a justificar a David de ninguna manera, pero la Biblia explica claramente en Timoteo, 1 Timoteo 2:9, que las mujeres se vistan pudorosamente, porque la mujer debe ser digna para el hombre y la ayuda idónea para él, y la mujer no es tropiezo. Así que mujeres que se visten no muy decorosamente, porque les encanta atraer la atención con su ombligo y sus caderas como licuadoras, como con el escote que ya llega al ombligo, tú estás contribuyendo a no influenciar hacia el hombre, hacia el bien del hombre, sino lo contrario, a que muchos hombres caigan. Si no caen, entonces puedes secuestrarte y violarte, no físicamente, pero sí mentalmente. Mis hermanos, como les compartía el testimonio de nuestro pastor en aquella iglesia, poco a poco se fue metiendo en aquello que no debía meterse. Se fue sumergiendo poco a poco. Por último supimos que estas niñas lo habían hecho casi que por una apuesta, a ver cuál de las tres llegaba primero
o cuál de las tres podía estar al pie de él. Y precisamente lo lograron, porque fue algo planeado, algo que ni él siquiera pudo sospechar o pudo advertir, sino simplemente cuando estuvo, cayó y no fue más. Cuando se vio, fue envuelto en lo que prácticamente uno diría en su propia trampa, ¿no? Fue cayendo y fue cada día más y más. Por último, se pudo reponer, se repuso con la ayuda de cada uno de nosotros. Se repuso porque mi Dios también nos dio la fortaleza para poderlo ayudar. Te conviertes en un instrumento de maldición para los hombres en lugar de instrumento de bendición. Y todo porque tu ego, tu vanidad y ese deseo es lo que debemos de hacer morir en nosotros. Nuestro ego y nuestra vanidad es lo que hace que muchas veces hace pecar a los demás. Cuidado, dice la Biblia, cuando hacemos caer a otra persona por la forma que muchas se visten. Amén. ¿Por qué David abandonó el propósito de Dios al estar en la casa y no al frente de la batalla, como era su deber, y más bien se quedó de holgazán haciendo lo que Dios no le había dicho? Escuche bien, mi hermano, el mejor lugar en que Satanás trabaja es en una mente desocupada. El ocio es una de las cosas que un cristiano no puede tener. Amén. Asimismo nos puede pasar cada uno de nosotros cuando nos alejamos de Dios y olvidamos que fuimos llamados y comenzamos a mirar para otro lado, como le sucedió a David. Unos pueden decir que solo una miradita no hace daño, pero vemos que a través de la palabra de Dios no es así. Mis hermanos, nosotros los hombres somos muy dados a ver con nuestros ojos cosas, y es por ello que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos. Vemos que a través o por medio de una simple mirada le llegó el pecado a David, pecado de adulterio a su vida, a un rey. Porque el pecado es tan dulce, pero a la vez tan amargo, que cuando uno se da de cuenta, estamos tan envueltos en él, que es como algo que te va envolviendo lentamente, que ni tú ni yo podemos darnos de cuenta. Amén. El Señor Jesucristo dice en su palabra, en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, y vamos a leerlo, por favor. Mateo 5, 27 al 28. Dice en el nombre del Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto no solamente nos puede suceder a los hombres, sino también a las mujeres. Solo basta una mirada para que el pecado de adulterio entre en nuestras vidas, y nuestro Señor Jesús nos lo recuerda. El adulterio no solo es aquel que se une a otra mujer, la cual no es su esposa, sino que también es aquel que mira pornografía o tiene a su mente otras mujeres o a otros hombres. Eso es también adulterio. Y así somos engañados al creer que el pecado lo podemos disfrazar o mimetizar para hacerlo grande o pequeño. Pero recordemos que el pecado es pecado y no hay grande o pequeño. ¿Eh? Por eso veamos cómo el pecado conlleva a otro pecado cada vez más y más. El rey David mintió para ocultar su anterior pecado al mentir. La mentira no le agrada a Dios, es por ello que nos dejó en su 9º mandamiento, en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 20. La mentira no es de Dios, y recordemos que Dios en su palabra nos dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Tú y yo podemos mentir al pastor, a nuestra esposa, a nuestro empleador y a quien tú quieras. Pero el que escudriña la mente y el corazón
que es nuestro Señor Jesucristo. A Él no le podemos engañar. Así que, mi hermano y hermana, no nos engañemos a nosotros mismos. No nos hagamos más tontos y faltos de entendimiento, como lo dice el apóstol Pablo. Cada vez nos alejamos de Dios, estamos más expuestos a que nuestro pecado sea más desagradable delante de Dios y lo vamos a ver que el rey David comenzó con fornicación, mentira y asesinato. En los versos 15 y 17, 5 y 17 vemos como un hombre de Dios cada vez más se aleja de Dios y se sumerge en el mundo del pecado. Y lo más triste es que tenemos que llegar a tocar fondo para darnos cuenta de ello, al derramar sangre inocente como la de Urías, un siervo fiel, un soldado comprometido con el rey, un soldado dispuesto a darlo todo por el reino. Qué características tan maravillosas. A esto es lo que yo llamo un verdadero soldado del reino para el reino, y debíamos tomar ejemplo de él. Amén. Un líder apartado de Dios. David mantuvo su pecado oculto varios meses, creyendo que así nadie entendería sus pecados, pero es Dios que todo lo ve, a Él no podemos engañar. Y es cuando nuestro Señor envía a su mensajero, el profeta Natán, y no son tan buenas las noticias que le dice las consecuencias de sus pecados. Y es cuando debemos de tener carácter y enfrentar las consecuencias de todo lo que ya hayamos hecho, tanto en nuestra vida como líderes y sacerdotes de nuestros hogares. Nuestros ministerios, porque a nosotros los varones a quienes nos va a juzgar primeramente, en primer lugar, ya hemos sido llamados a ser, porque hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Es hora de tomar el lugar que nuestro Señor nos dio a cada uno de nosotros como líderes y de nuestro hogar y en la congregación, que no son las mujeres ni son los hijos, como nosotros, como hijos, somos nosotros, hermano, que me está escuchando en esta hora, es usted y yo, los llamados a tomar el liderazgo con un propósito en este ministerio que debe ser, ese líder responsable y lleno de carácter y un verdadero soldado como Urías, a darlo todo por el reino de Dios. Amén. Porque en los próximos meses que nos se vienen grandes cosas para este ministerio. ¿Cuánto lo creen? La pregunta es, ¿está usted preparado? Pero como dicen por ahí, que toda acción trae su reacción. Las consecuencias del pecado de David lo vamos a ver en 2 Samuel capítulo 12, versículo del 9 al 19. Dice en el nombre del Señor: porque después tuvo en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos. Urías heteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste a espada, con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres y a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré de esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra.
mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, pero lo dijo a David sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Amén. Mis hermanos, veremos cuáles fueron las consecuencias del rey, de un rey caído y de un rey alejado de Dios, de un rey haciendo su voluntad y no la de Dios. No olvidemos que tenemos un Dios lleno de misericordia y amor por cada uno de nosotros, y no cualquier amor como muchos creen, no un amor como tal vez tú y yo tenemos en un amor inigualable e incomparable, un amor que tal vez no hemos podido dimensionar, porque lo hubiéramos podido valorar. Otro sería nuestro pensamiento y nuestro actuar en la obra de Dios. Querido hermano, no olvide que tenemos un Dios grande en amor y sobre todo un Dios que nos perdona todas nuestras ofensas y nuestras transgresiones. Él dice en su palabra que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, Él los volverá blancos como la nieve. Amén. Les recuerdo, mis hermanos, que nuestro Dios, escuche bien esto, mis amados, tiene que ejecutar su justicia, porque Dios es santo y Él aborrece el pecado, y es por eso que toda la humanidad estamos pagando el precio del pecado original. Dios aborrece el pecado, pero ama al hombre libre de pecado. No olvidemos esto tan importante. Primera consecuencia: guerra en su casa toda la vida. ¿Cuántos pecados podemos cometer en nuestra vida? Y el rey David cometió no solo uno, sino varios. Y por ello es que viene la corrección de Dios para con nosotros, sus hijos. Y le dice a través de su profeta lo que va a acontecer de ahora en adelante. Es por ello que debemos de pensarlo muchas veces antes de hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada. Verso 11. Vamos a leer el verso 11 del capítulo 12. Y así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Amén. Hará que el mal llegue a tu casa. Deuteronomio 28:30 dice: es una de las tantas maldiciones que Dios nos promete. Hermano en Cristo, les reitero, si tú y yo creemos que cuando pecamos nadie nos está viendo, estamos equivocados. Yo te doy un consejo: si alguna vez el pecado toca a tu puerta o a tu corazón, no solamente mires para todos los lados, acuérdate también de ver hacia arriba, porque desde arriba, desde el cielo, hay alguien que tiene la mirada puesta en usted y en mí, y en todo momento y en todo lugar. Amén. Desorden sexual en su familia. La familia, como todos sabemos, es la primera institución creada por Dios. Nuestra familia son el centro y el motor de todo lo que hacemos. Amén. Saber que por nuestros pecados nuestros hijos y toda nuestra familia pueden o van a sufrir las consecuencias es bastante triste. Saber hasta dónde abarcan las consecuencias de nuestros pecados, tengamos bien presente hoy, todos los días de nuestra vida. Muerte de su hijo engendrado en el pecado, capítulo 12, versículo del 15 al 19. Después de todo lo hecho y de haber cometido nuestro pecado, no hay método o forma de remediar lo hecho. Vemos que David ayunó, oró, suplicó, pero de nada sirvió, y Dios ya había determinado su justicia. Hermano, el pecado solo conduce a la muerte, tanto física como espiritual.
enfermedad de su cuerpo, Salmo 32, del 3 al 4. No solamente las enfermedades vienen por descuido o accidentes o de lo que nosotros podamos creer, también puede venir de parte de Dios como reprensión por nuestros pecados. El pecado es como cuando usted se come un pedazo de carne descompuesta y debido a ese pedazo de carne comienza a tener dolor de estómago y a sentir retorcijones y dolor cada vez son más fuertes, hasta que usted decide por sí mismo sacar ese pedazo de carne para sentirse mejor. De igual forma pasa con el pecado, solamente si tú tienes la forma y la disposición de poderlo sacar de tu vida, de tu mente, de tu corazón, así poder declararse libre de todo pecado y poder vivir en santidad para aquel que te dio la vida y te puso con un propósito en esta tierra y en este ministerio, y es Jesús de Nazaret. Tristeza en su corazón, la tristeza, la angustia, el desamor y todo aquello que Dios permite que llegue a nuestras vidas por alejarnos de Él y por hacer nuestra voluntad, no podemos aceptar, porque a través de todo estos sentimientos nos vamos a sentir frustrados y abatidos y hasta derrotados. Es por eso que tenemos que volver a su camino y alejarnos del pecado. Mas Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de todos aquellos frutos a través de su Santo Espíritu. Nos ha dado todo aquello que recogemos, aquellos que recogemos su grandeza y su divinidad, necesitamos sentir el gozo y la alegría. Y así se recrearán todos nuestros huesos y todo nuestro ser, como lo dice el Salmo. Amén. El arrepentimiento y la restauración de David. En el Salmo capítulo 51, versículo del 1 al 12, lo podemos encontrar en el versículo 4. David reconoce su pecado y se arrepiente. Esto es muy importante delante de Dios, que nosotros sus hijos coloquemos delante de Él todo aquello que nos separa de Él, porque Él siempre ha querido tener una relación y no una religión, y una comunión constante a diario por medio de la palabra y de su palabra, y que andemos siempre agarrados de su mano para así disfrutar de cada una de sus bendiciones. Amén. Reconoce su tristeza y su dolor en el versículo 8. El alejarnos de Dios debemos de reconocer que nos causa tristeza y dolor de haberle fallado a nuestro Señor y Creador. Pero saben una cosa, mis amados, que a veces le tenemos más temor al pastor o al líder que a Dios mismo. Y también reconoce que nuestro liderazgo, nuestra paz y nuestra alegría y todas las bendiciones que nos da, las disfrutemos al máximo, siempre reconociendo que proviene todo de Él. Limpieza de corazón y rectitud. Este debe ser nuestra oración diaria, pidiéndole al Padre un corazón limpio, un corazón recto dentro de cada uno de nosotros. Pide que su gozo sea restaurado. El vivir con el Señor en paz trae un gozo inconfundible a nuestras vidas, que solamente tú y yo sabemos y conocemos y nadie más. Amén. En conclusión, mis hermanos, hay muchas personas que estuvieron llenas de gloria y ahora están llenas de pesadumbre. Muchos que estuvieron llenos de bendición, ahora apabulladas por las cargas. Muchos antes cantaban de alegría, ahora se hunden en profunda tristeza. Gracias a Dios, para todos hay una solución en Cristo, Señor nuestro. Amén. Aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. En Él hay perdón, redención para nuestros pecados, al igual que lo hizo con su ungido, el Rey David. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra y por lo que tú has permitido ser expuesta, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y es para siempre, Señor, tus maravillas. Te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que tú bendigas a mis hermanos y bendigas esta tu congregación, en la cual, Señor, hemos podido dar a conocer tu gracia, tu voluntad y tu amor para con cada uno de ellos, Señor. Permite que tu palabra sea expuesta una vez más en nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta es, mis hermanos, la palabra que hoy les traía para
que la pongamos por ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. Mi Dios les bendiga, mi Dios les guarde, y que mi Dios sea que cada uno se acuerde de que hoy su palabra ha sido predicada para honra y gloria de su nombre. Amén. Mi Dios les bendiga, mi Dios les guarde, y un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Familia, les recordamos que por motivos de la emergencia sanitaria no tendremos nuestras reuniones presenciales. Así que los motivamos y los invitamos para que se conecten a nuestras transmisiones en los siguientes horarios. Estaremos transmitiendo nuestro culto en vivo. Recuerden todos los días de martes a sábado 8 de la noche nuestros grupos de oración por Microsoft Teams, y los niños también tienen espacio, así que los sábados a las 8 de la mañana por medio de nuestro canal de YouTube estará el Ministerio Infantil subiendo su material, así que los esperamos a todos conectados y los amamos. ¡Feliz día!